Hola, buenas. Hoy os traigo al canal la prueba en carretera del Opel Grandland. En esta ocasión estamos en el motor en gasolina con cambio automático. Lo hay en 4 formas diferentes. Lo hay en 3 formas térmicas normales. 2 serían un motor 1.2 gasolina tricilíndrico de 130 caballos. En diésel pasamos de 3 cilindros a 4 y pasamos a 1500 centímetros cúbicos, también con 130 caballos. El diésel ya tendría solo caja automática. La diferencia de precio entre el diésel y gasolina, entre los dos automáticos, es aproximadamente unos 1.500 euros más caro el diésel. ¿Compensa? No os lo sabría decir, porque sí que el tricilíndrico gasolina hace un poquito de ruido, pero el diésel también hace ruido. Entonces creo que son similares en sensaciones de ruido, así que ya depende un poco de gustos. Vamos a ir encendiéndolo. Curiosidad, es un coche en el que hay que dejar el botón de encendido 2 segundos pulsado. Es como en el grupo PSA. De hecho, es que ya esto ya empieza a ser un grupo PSA. En muchas partes ya las sensaciones y las calidades y las formas y todo ya se empiezan a parecer tanto entre ellas. Primero, cinturones de seguridad con regulación en altura. Punto positivo. En el cuadro os voy a poner el ordenador, pero con el consumo instantáneo que sería ahí. El consumo que me está haciendo a mí es de 8,4, pero bueno, de estar parado aquí haciendo grabaciones, el sonido y todas estas cosas, pero como veis en los últimos 750 kilómetros un 7,1, como os decía, motor gasolina con cambio automático. El diésel yo creo que va a andar en torno al 5 y algo, el gasolina va a andar entre el 7 y 7,5, más o menos. Pero bueno, os voy a poner el consumo instantáneo y para que veáis algo en la pantalla principal, pues por poneros el navegador, ¿no? Vamos a movernos y ahora hablamos del coche mientras nos movemos. A ver, el primer detalle es el ruido, pero como todos los tricilíndricos. ¿Veis? Es un ruido inicial, es un ruido en la aceleración, pero después en cuanto cambia de marchas y ya el coche va en modo con revoluciones bajitas, ya no se nota. Lo mismo pasa con el diésel. Ayer probé el hermano pequeño con el motor diésel y sí que hacía un poquito de ruido. Entonces, más o menos en ruidos van similar el gasolina y el diésel. Ahora, entre cambio y automático y cambio manual, yo me iba sin pensarlo al cambio automático. Es un cambio bueno, de 8 velocidades. Es un cambio que funciona muy bien. No da tirones, no va demasiado bajo cuando tiene que ir en modos inercias o en modos velas. No va muy bajo, no es un coche que lleve las revoluciones muy bajas, no es un coche que tarde en cambiar, responde bien, las levas también responden bien. Entonces, para contrarrestar el ruido, seguros 100% me iría a cambio automático, tanto en diésel como en gasolina. Punto positivo para la caja de cambios, porque es una caja de cambios en ese aspecto muy buena. Es un coche con un tacto blando, pero no tanto como el Crostar. El Crostar que probé ayer era un tacto muy blandito. En este ya se nota un coche más robusto, que tiene más presencia, ¿no? Que coges un badén y no vuela tanto. El de ayer volaba, es muy blandita la suspensión. Y en este es una suspensión cómoda, confortable. De hecho, si os fijáis, ¿veis? Rebota bien, pero absorbe bien y es muy cómodo. En parte, gracias o no gracias a esa sensación, la sensación de conducción es de ir en un coche mucho más grande del que vamos. Es un coche que no llega ni a 4,5 metros de largo, es entre comillas pequeño para estar hablando de un SUV de tamaño grande en Opel, ¿no? Entonces la sensación tanto exterior, de verlo por fuera, tanto interna, porque la sensación de ir en el habitáculo es de ir en un coche muy grande, muy voluminoso. Tenemos muchísimo espacio, tanto en las plazas delanteras como en las traseras, como en el maletero, que el maletero es muy grande. Es un coche con una habitabilidad muy buena. Perfecto para alguien que tenga 1 o 2 hijos, o 3 incluso. Las plazas traseras son grandotas, no son inmensas, pero son bastante grandotas. El maletero es súper grande. Entonces es un coche
muy útil para una familia que quiera así un coche cómodo, más o menos económico. Estamos hablando de que es un coche que en su versión más baja está en un poquito menos de 30.000 euros. Si nos vamos a un acabado intermedio, un GS, y nos vamos a un motor con caja de cambios automática, estamos hablando de unos 35.000 euros más o menos. Creerme que parece mucho, pero a día de hoy los precios están por las nubes y no es tan caro como si suena de esos 35.000 euros. Luego, como siempre, descuentos, campañas y todas estas cosas. Ahora mismo estamos en un coche alto de gama con todos los equipamientos, que por cierto tiene un equipamiento que me parece súper curioso, que es la cámara de visión nocturna. O sea, tiene cosas bastante curiosas y peculiares este coche, como eso, la cámara de visión nocturna. ¿Alguien utilizaría la cámara de visión nocturna? Para eso están todos los sensores de tanto de ciclistas como de peatones para la frenada de emergencia, ¿no? Digo yo. Es un coche muy suave de conducir, muy suave, muy cómodo, la posición es buena, los asientos son súper cómodos. En ese aspecto me gustan mucho estos asientos. Sí que es cierto que nos sujetan mucho arriba y cuando damos alguna rotonda, alguna curva un poquito más rápida, sí que falta un poquito de sujeción, pero siendo un coche para el público que está dirigido, que es un público que quiere confort, comodidad y no va a ir corriendo, va bien. Y en aceleración responde bien, responde rápido. Como veis, hace un poquito de ruido, pero responde bastante rápido. No deja de ser un coche un poquito grande y un poquito pesado, entonces, y no dejamos de estar en un 1200 tricilíndrico, que eso es algo que a día de hoy me sigue chocando. A ver, claro, es eso o irnos a un motor 1.5 gasolina en el que los consumos eran de un 10, 9, porque yo me acuerdo de probar un Opel Adam con el motor de gasolina, el 1500, y no sé si tenía un consumo de un 9 y pico, un 10 en un Adam. Imaginaros ese motor en este coche, igual nos vamos a 11, 12. Entonces es normal que haya un motorcito un poco más pequeño para intentar economizar un poco, ¿no? Vale, aprovechamos que no nos viene nadie o que viene una persona pero muy lejos, y cuando lleguemos abajo, fijaros, cuando lleguemos a la zona negra, pisamos a fondo. Tarda unos segundos en responder, desde que lo pisas debe tardar como 2 o 3 segundos, pero en cuanto responde rápido, es ágil. Tiene que bajar marchas porque además ahí pues tuvo que bajar bastantes marchas, ¿no?, para la aceleración, porque no dejamos de estar en una caja de cambios de 8 velocidades en la que, a ver, vamos a poner el control de velocidad ahí. El control de velocidad, la cuestión es que es opcional, adaptativo por distancia, y también con el control de dirección, ¿no? Lo podemos activar o desactivar enfrente de las palancas, y tenemos asistente de dirección y control de velocidad asistido. Lo que me resulta curioso es que a lo mejor en el acabado más alto, con supuestamente el más equipado, haya cosas que no vengan de serie, ¿no? Como por ejemplo esto, el control de velocidad adaptativo, que se lo tienes que añadir en paquete, que entre comillas está bien, porque hay mucha gente que me estáis diciendo últimamente que tenéis vosotros o vuestra madre o vuestra hermana o vuestra prima un coche con control de velocidad adaptativo y nunca lo usa. Por favor, probarlo en entornos así abiertos, porque es súper cómodo, de verdad, es súper cómodo. Y hay mucha gente que me dirá: Chris, claro, pero es que se pierde la esencia de conducir, o hay que estar prestando la atención a la carretera. Así le prestas más atención a la carretera con el control de velocidad adaptativo. Yo personalmente se lo pondría, porque se acaba haciendo súper cómodo. Tú le marcas el límite máximo y no tienes que estar frenando con el delantero, estás más pendiente de a lo mejor todo el entorno, pero no tanto del delantero. Para mí es indispensable a día de hoy un coche en 2022 con control de velocidad adaptativo. Además que va muy bien. Si os fijáis, va suave, acelera suave, va perfecto. Es un control de velocidad adaptativo que me gusta mucho.
Como veis, ahora en llano a 100 está haciéndonos un 4,2, 4,3 de consumo, que es un consumo muy bueno. No deja de ser un coche un poco grande, y a pesar de que cabecea un poco menos o se balancea un poquito menos que su hermano pequeño, le vas detrás del volante para reducir, se nota blandito, o sea, se nota blandito. Estamos dando la curva lenta. Con otros coches esta curva la damos mucho más rápido y no se nota el coche más estable del mundo. Se nota que se nota que es grande, se nota que hay una gran masa que sujetar al suelo. Entonces no es el coche más idóneo para tomar curvas rápidas, pero tiende un poco más a eso, tiende un poco más a ser confortable. En cuanto a ruido aerodinámico y ruido de la carrocería, sí que el Crossstar se sentía mucho la rodadura, o sea, el sonido de la rodadura, la carrocería, se notaba un montón. En este no, en este se nota todo mucho más filtrado. El único ruido que me viene es de los retrovisores en cuestiones aerodinámicas, pero del resto se nota un coche muy bueno en cuanto a la plataforma, en cuanto a absorción de imperfecciones y de... Por eso la suspensión han tendido a darle un poco más de elasticidad, a hacerla un poquito más blanda, ¿no? Para hacerla más confortable y que filtre mucho mejor la carretera. Fijaros el consumo que me está haciendo ahora mismo, un 2. Sí que estamos en un pelín dependiente, pero muy poquito, debe ser un 1% hacia abajo. Pero es que el coche este consume bastante poquito, ¿eh? A pesar de ser el gasolina, consume bastante poquito. Ahora, ¿yo me iría al diésel o al gasolina? Pues... estoy en la tesitura, porque a mí lo de los 3 cilindros no me termina de... Sé que hay mucha gente que estáis muy contentos con los 3 cilindros. A mí no me termina de... Pero también el diésel del grupo Stellantis no es el coche más silencioso del mundo. Entonces, sé que el diésel consume muy poquito. No debería de dar muchos problemas en general. Sí que tiene ciertas cosillas, pero no debería dar problemas. Entonces, si vais a moveros así por carreteras un poquito más abiertas, en el que las velocidades sean un poquito más largas, quizás... No sabría deciros. Me iba a decantar por uno o por otro, pero no sabría deciros. Es que los dos tienen pros y los dos tienen contras. Entonces, eso ya para gustos. Yo creo que ambas versiones son versiones interesantes. El gasolina, lo que me decís muchos, ¿no? Que bueno, que en mi ciudad los gasolinas están menos crucificados que los diésel. Es una manera de verlo. Pero sí que en cuanto se revoluciona un poquito, sobre 2000 y pico, 3000 revoluciones, se revoluciona y le pisas y te responde rápido. O sea, el coche tiene un tacto bueno. ¿Veis cómo filtra muy bien todo el suelo, las imperfecciones? Esos baches que con otros coches los cojo y tiembla todo. En este, la carrocería, muy bien, casi ni vibra. Sí que se siente, pero casi ni vibra la carrocería. También los asientos, es que los asientos lo hacen mucho, ¿eh? O sea, yo cuando me lo estudiaba ayer y empezaba a leer y ver lo que costaban los asientos, decía yo, madre de Dios, lo caros que son esos asientos. Pero una vez los pruebas, yo creo que sí que se los pondría, porque de serie viene con asientos de tela, asientos muy sencillitos, ¿no? Y posiblemente los asientos sean una parte muy importante de los coches. Siempre lo digo y últimamente lo recalco mucho, ¿no? Que hay coches que desmerecen mucho la sensación de conducción por los asientos. Y en este, la sensación de conducción se mejora mucho gracias a los asientos. Entonces... igual me quedaría con estos asientos, es que son súper buenos. Además de que tienen ventilación y calefacción,
que es un punto positivo, ¿no? O sea, la calefacción ya la conocemos, pero la ventilación lo que hace es emana un poquito de ventilación a través del cuero microperforado, y para el verano o para días de calor se hace súper cómodo el tener un poco más de refrigeración en el asiento. Puntos positivos y negativos del coche. Se siente grande, entonces eso puede ser un punto negativo depende de qué personas, porque igual para aparcar o moverse por ciudad o entornos así un poquito más cerrados se complica un poquillo, ¿no? Las calidades, hay mucho plástico, mucha sensación de que hay cosillas que podían haber mejorado. También el precio no es demasiado caro, entre comillas, si comparamos con otros coches. La habitabilidad interior es muy buena, anda muy bien, muy fino, muy suave. Es cierto que para equiparlo pues tienes que acabar añadiéndole paquetes y acabados, y te acabas yendo a un coche de 35 o 38.000 euros, entonces sin descuentos. Luego no sé los descuentos de Opel cómo serán, ¿no? Pero seguramente que haya bastante descuento. Entonces tiene pros y tiene contras, pero yo creo que los principales serían esos. La cámara trasera por favor, Opel, invierte en cámaras, de verdad, de verdad. La resolución de las cámaras es entre justo y lo siguiente. De verdad, la resolución es que es... No es porque os esté aumentando el tamaño de la imagen ahora mismo, es porque se ve bastante pixelado. Pero bueno, los consumos, ya os digo, son muy buenos y la sensación de conducción es muy buena, pero no sé hasta qué punto sus rivales, porque tiene muy buenos rivales, este coche tiene rivales muy buenos, entonces habría que valorar otras opciones, pero dependiendo, si encontráis una buena oferta con caja de cambios automática, por favor. La versión híbrida enchufable no sé hasta qué punto este coche va a ser el idóneo, ¿no? Porque la híbrida enchufable en un 308 lo veo bien para urbano, pero este coche no sé yo hasta qué punto un híbrido enchufable podría ser rentable para urbano. Pero bueno, no sé, ahí está, ¿no? Chicos, como siempre os digo, si le dais a me gusta, comentéis o compartís, os lo voy a agradecer mucho y nos vemos en próximos vídeos. ¡Un saludo!